Debería dejar automatizado esto. Vale, creo que ahí ya comenzó a grabar. Muy bien, ahora sí, perdonad que no estaba grabando. Ok, estamos repasando lo que son bucles, ya repasamos lo que son sentencias condicionales. En el bucle, vimos dos tipos de bucles, el for y el while. El while, ¿cómo funciona el bucle while? El while funciona de, lo que está dentro del while, entre el while y el end, se va a repetir siempre y cuando lo que esté aquí al lado sea verdadero. ¿Sí? Yo puedo tener aquí al lado una sentencia, una condición, como es en este caso, o yo puedo tener, por ejemplo, un 1. Un 1 quiere decir verdadero. En este caso yo he puesto una condición que dice, vas a repetirte siempre y cuando la variable a sea menor a 10. Entonces tenemos que, si comenzamos a debuguear este código, eh, muy bien. Entonces, si comenzamos a debuguear este código, bueno, tenemos que a igual a 0. Como la condición es verdadera, porque 0 es menor a 10, se hace este bucle y comienza a sumarse. Esto se va a repetir hasta que a sea 10, porque 10 no es menor a 10. ¿Sí? Va por 4, va por 7 y va por 9 y una más, y ahí ya salió del bucle. ¿Sí? Porque a ahora vale 10 y no pudo entrar en el bucle. ¿Sí se entiende el bucle while? No sé si hay alguna pregunta con respecto al bucle while. Si hay alguna pregunta, por favor, hacérmela nomás por el chat, ¿sí? Luego vimos uno que se llama, que es lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un bucle infinito, esto es un bucle infinito. ¿Por qué? Porque el while siempre lo va a hacer porque no hay ninguna condición que lo salga. Eso es lo que llamamos bucle infinito. Siempre lo va a repetir. Eh, si ponemos, por ejemplo, que a le vamos sumando 1, lo mismo. Y por si acaso voy a poner estas dos líneas, si no se recuerdan, una es para limpiar la consola y la otra es para limpiar las variables. Ahora bien, cuando yo tengo, estoy en el caso de aquí abajo, la línea 26, cuando yo tengo bucles infinitos, yo puedo poner algo que se llama un break. Por ejemplo, el break lo va a hacer cuando a es mayor a 5. Cuando a sea mayor a 5, el código se va a encontrar con un break. Y cuando encuentre un break, este va a salir del bucle. ¿Sí? Entonces, si ponemos aquí play, si ponemos play, bueno, A no vale, no, esto, vamos a hacer algo, vamos a poner que A igual a 0, para que comience desde 0. ¿Sí? Entonces, bueno, A comienza desde 0 y entra en este bucle. Este bucle se va a hacer infinitamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una condición. Hemos puesto un true siempre. Y esto es un bucle infinito. Entonces, ¿por qué va a salirse del bucle? Porque va a encontrarse con un break. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, comienza A igual a 1, A igual a 3, continúa. Un minuto que está lenta la computadora. A igual a 4, no entro todavía. A igual a 5.
Y aquí ha entrado, el break solo puede ir dentro de un if. No, el break, bueno, ahí ha entrado porque el A es igual a 6. Y ahí, entra, ahí va a leer el break, lee el break y sale del bucle, ¿sí? El break no hace falta que esté dentro de un bucle. Obviamente si no está, supongamos, si yo lo pongo aquí, ni bien entra, bueno, si yo lo pongo, por ejemplo, el break puede ir en cualquier sitio. Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí, lo que va a hacer es que ni bien después de leer la línea de A igual a, después de leer la línea 28, se va a encontrar con ese break y va a salir de bucle. Entonces ahí no tendría sentido el bucle, ¿no? Porque bueno, no se ha repetido nunca. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? Se encuentra con el break y de una sale del bucle. ¿Sí ven que está acá la flecha? Es porque ya ha salido del bucle. El break lo como funciona es, cada vez que un código se encuentra con un break, va a salir del bucle más cercano. ¿Sí? Esperadme un minuto nada más. Ahora sí, perdona. Muy bien. Entonces, hemos visto lo que es el while con break, y luego vimos uno que es el for. ¿Cómo funciona el for? Voy a hacerlo aquí abajito. El for es un poco menos peligroso. ¿Cuál es el peligro del while? El peligro del while es que tú puedes caer a un bucle infinito y luego tienes que parar la computadora. Por otro lado, el for, tú sí le dices cuándo quieres que pare. Es decir, tú sí le das un punto de final. Entonces, por eso es más seguro. ¿Cómo funciona el for? El for funciona, es for, declaramos una variable, en este caso i, decimos el punto de inicio, el intervalo que quiero que crezca, supongamos 1, y el punto final, quiero que sean hasta 10. Entonces, el for tú ya le estás dando el punto final. Quieres que comience en 1 y quieres que comience en 10. Como va a ir en uno, significa que van a ser 10 iteraciones. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo funciona el for? Por ejemplo, aquí yo diría, bueno, esto vamos a seguir con la variable a es igual a 1. Y si yo digo a es igual, a es igual a i, ustedes tienen que saber que el for lo que está haciendo es declarar una variable que la va a ir incrementando. Entonces, i va a ser 1 primero, vamos i más a, ¿sí? Entonces, voy a poner un disp para que se vaya viendo por consola el valor de a. Entonces aquí yo pongo play. Ya lo habrá hecho. Y si vamos a la consola, lo que ha hecho aquí es ir aumentando el valor de a. ¿Sí? Estos son los valores de a. Y eso es lo que ha hecho el for. Si quieren vamos a debuguear para que puedan verlo como lo que ha hecho. Entonces aquí yo declaro la variable, estoy en la línea 35. Aquí yo hago el for lo que le digo es, crea una variable en la que vas a comenzar desde el número 1, vas a ir incrementando en uno y vas a llegar hasta el 10. Esto yo lo pude haber hecho así, pero también pude haber dicho que comienza en 10, disminuye 1, 1 y termina en 0. ¿Sí? Así es como funciona el for. Tú le das el punto de inicio, cómo vas a incrementar los valores y el punto final. Obviamente, si ustedes aquí le dicen llega hasta 20, esto va a ser un bucle infinito, porque nunca va a pasar. ¿Sí? Porque si comienzas en 10 y decreces en 1, nunca vas a llegar a 20. Entonces el punto final tiene que ser 0. ¿Sí? Y esto, sigamos, si ponemos play,
Entonces aquí la i comienza con un valor de 10, porque es el primer valor que le hemos dicho. Entonces a valdría 11. Esta función de aquí es para mostrar por consola. Luego el siguiente punto, a igual a 20, porque i vale 9, es decir, 11 más 9, 20, y así sucesivamente. Eso es como funcionaría el for, y acabaría cuando i valga 9, valga 0, perdón, ¿sí? Ahí cuando acaba el for. ¿Alguna pregunta con respecto al for? Muy bien. Entonces, no sé si, bueno, no sé si alguno ha tenido tiempo en la clase anterior, o en la sesión anterior. eh, esta era previous. Ok. En la sesión anterior, al final de la clase, al final de la sesión, hicimos unos ejercicios y nos faltó uno en concreto, que es el número 5, el de aquí. No sé si alguno ha tenido oportunidad de hacerlo. Es, lo he dejado por hoy, para hoy porque es un poco, no es complicado, pero la algoritmia sí es un poco difícil de verla. ¿Alguno ha podido hacer el ejercicio 5? Si no, no pasa nada. Entonces, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 5. Lo voy a mostrar un poco para que se entienda la algoritmia, qué es lo que hay, cómo se debería, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Es decir, ordenar un vector es uno de los algoritmos más utilizados. Es más, MATLAB ya creo que tiene incorporado un algoritmo para ordenar un vector de forma ascendente o descendente. Pero bueno, para ir practicando un poco la algoritmia, es decir, cómo deben de programar, lo que vamos a hacer, el algoritmo consiste en ordenar un vector A. En este caso nos dan este vector y tenemos que ordenarlo de forma ascendente, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos los números, están desordenados, entonces ordenado quedaría 2, 5, 6, 7, 7, 10, ¿sí? Entonces, cómo se podría hacer este algoritmo? Eh, hay un caso, hay un método que se utiliza, como les digo, el ordenar un vector es un algoritmo bastante utilizado. Y hay un método que se llama el método de la burbuja, que es para ordenar un vector. ¿En qué consiste? Bueno, es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es, ustedes van comparando en dos. Los dos primeros consiste en comparar cada uno de los números entre ellos, y si se cumple que uno es mayor a otro, entonces lo intercambia de posición. Entonces ustedes comienzan, compara el primero con el segundo. ¿Es mayor el primero que el segundo? No. Sí, sigo. Compara el segundo con el tercero. ¿Es mayor? No. Compara el tercero con el cuarto. ¿Es mayor? Sí. Entonces lo intercambio. ¿Sí ven que aquí está intercambiado? Comparo el cuarto con el quinto. ¿Es mayor? Sí. Entonces lo intercambio nuevamente. Comparo el quinto con el sexto. Sí, lo intercambio. ¿Sí? Y otra vez vuelvo a la primera casilla. Comparo el primero con el segundo. Comparo el segundo con el tercero. Y así sucesivamente. ¿Y cuando dejo de comparar? El algoritmo va a parar cuando no haya hecho ningún cambio de posición. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica? No sé si se entendió cómo es la lógica de cómo comparar. Ustedes lo que van a hacer es ir comparando en dos y van avanzando. Ok, ok, voy a repetir. ¿Cómo se compara? Es decir, el algoritmo es lo siguiente. Ustedes tienen que comparar el primero y el segundo. Si el primero es mayor que el segundo, entonces lo intercambio. El segundo pasa a la posición del primero y el primero pasa a la posición del segundo. Vuelves a comparar el segundo y el tercero. En este caso no lo he intercambiado porque el primero es menor al segundo. Entonces comparo primero y segundo. ¿No es mayor? Ok, queda igual. Segundo y tercero, comparo. ¿No es mayor? Queda igual. Tercero y cuarto, comparo. ¿Es mayor? Sí, porque el 10 es mayor a 2. Entonces lo que hago es intercambiar la posición. El 2 pasa a la posición del 3 y el 10 pasa a la posición del 4. ¿Sí? Esto quedaría de esta forma. Continúo, comparo. El 4 y el 5. ¿Es mayor? Sí. Entonces vuelvo a intercambiar. Quedan el 6 y el 10. ¿Sí?
El 6 pasa a la posición del 4 y el 10 pasa a la posición del 5. Otra vez, vuelvo a comparar. El 10 y el 7. ¿Es mayor? Sí. Entonces vuelvo a intercambiar. El 7 pasa a la posición del 5 y el 10 pasa a la posición del 6. ¿Sí? Aquí he terminado un ciclo. Y debo de hacerlo otra vez. Tengo que hacerlo hasta que no haya intercambiado ningún número. Cuando no haya intercambiado ningún número, digo que el algoritmo ha terminado. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces ahora, ¿cómo se programa esto en MATLAB? Como les digo, lo difícil de este algoritmo es saber la algoritmia. No tanto MATLAB, porque con MATLAB ustedes lo que tienen son las herramientas. Ustedes aquí lo que tienen que usar es lo que les he enseñado hasta ahora, son los bucles for, while y sentencias condicionales. Entonces, para este ejercicio, voy a hacerlo... a ver, no, este no es. Muy bien, vamos a hacer una nueva sección con este ejercicio. Igual se los he pasado, lo tienen ustedes. En el fichero ejercicio 3, ahí está el algoritmo, en la sección 1. Muy bien, entonces, pero ¿cómo sería el algoritmo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir el vector que queremos ordenar. Entonces teníamos el vector A, que vamos a llamarlo, sería 5. Bueno, este algoritmo no solo vale para este vector, vale para todo tipo de vector. 5, 7, 10, 2, 6, 7. 2, 6, 7. Muy bien. Este es el vector que queremos. Vale. Algoritmo para ordenar de forma ascendente. Muy bien. Tenemos ya definido el vector A. Lo segundo que tenemos que hacer, casi siempre se hace, que es obtener la longitud de A. Siempre se hace eso porque si vamos a hacer un algoritmo, siempre se obtiene la longitud de A. ¿Cómo se obtiene la longitud de A? Este es el nombre de la variable que yo he puesto, len A, que es size, la matriz A, el array A, y le digo que es la 2 porque me va a dar dos columnas. Me va a decir que es una fila, 6 columnas. Entonces le digo que me coja la segunda, que es la columna. Entonces de esta forma me va a decir que es un 6. Cualquier cosa, si no se me está entendiendo, por favor, escribirme. Lo segundo que tenemos que hacer es, lo que les he dicho es, este algoritmo se va a repetir siempre hasta que cumpla una condición. Cuando es una lógica de esa forma, es decir, que un algoritmo se repita hasta que cumpla una condición, ustedes enseguida deben de pensar en un bucle while. ¿Sí? ¿Qué condición? Vamos a poner una variable que se llame cont. Siempre se va a ejecutar hasta que la condición sea falsa. Entonces, vamos a comenzar con una condición que sea verdadera. Es decir, hasta ahí lo que va a hacer MATLAB es repetir el bucle infinitamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a repetir el algoritmo? El algoritmo lo que tiene que repetir es un bucle for igual a 1 hasta 1 hasta len a. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ir leyendo cada uno de los números. Entonces, ¿cuánto va a leerlo? Va a leerlo el tamaño de la array A. ¿Sí? Entonces, un, tendremos primero el while. El while de afuera es porque va a hacerlo siempre hasta que cumpla una condición. Y el for de adentro es porque va a ir comparando en dos, dependiendo del tamaño de la matriz A. Siguiente cosa. ¿Qué es lo que va a comparar? Va a comparar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir comparando if A en la posición 1 es mayor a en la posición de I más 1. ¿Sí? Dense cuenta que 1 es la posición inicial, es decir, I es
el que va a ir recorriendo la matriz A y va a compararlo con el siguiente, ¿sí? Ahora bien, aquí es algo importante que es, no voy a llegar hasta todo la longitud del array A, sino que voy a llegar hasta una casilla antes. ¿Por qué? Porque voy a comparar este con este, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? No voy a compararlo 6 veces, sino 5 veces, ¿sí? Por eso se pone aquí A menos 1. Muy bien. Ahora bien, si yo voy a comparar uno con otro, ¿qué va a pasar si el anterior es mayor al siguiente? Pues que lo voy a intercambiar. Es decir, aquí sería, eh, voy a, en lo que he puesto temp es una variable temporal. ¿Por qué? Porque como voy a intercambiar a i es igual a i más 1. ¿Por qué he hecho una variable temporal? Es decir, temp es una variable temporal porque aquí yo estoy poniendo lo que vale. Es decir, como este de aquí es mayor a este de aquí, este valor, por ejemplo, el 10, perdón, el 2 va a la posición del 10, pero el 10 tiene que ir a la posición del 2. Es decir, el siguiente tiene que ir a la posición anterior, pero la anterior, esta A más 1, debe ser igual a temp. ¿Sí se entendió esta línea de código? Vale, voy a volver a repetir, no pasa nada. Vamos a ver. Se tiene que entender. Voy a volver a repetir un poco qué algoritmo vamos a seguir. Vamos a seguir este algoritmo de aquí, que es, lo que tenemos que hacer es ordenar este vector. Para ordenar, lo que tenemos que hacer es comparar, ir comparando en dos, es decir, en uno. Es, comparas el primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto. ¿Sí? Sí se dan cuenta de que se va a ir comparando cada uno de los números del vector. Entonces, lo que decimos es, si el primero es mayor al que el segundo, se intercambian la posición. Por ejemplo, ok, aquí el primero y el segundo, como no es mayor, se queda igual. El segundo con el tercero, como no es mayor, se queda igual. Pero el tercero con el cuarto, si se dan cuenta, el tercero es mayor al cuarto. Entonces se intercambian estas dos posiciones. La posición del tercero pasa a la posición del cuarto y la posición del cuarto pasa a la posición del tercero, que es aquí. ¿Sí se dan cuenta? Vale, eso es lo que estoy haciendo en el algoritmo de MATLAB. ¿Sí? Sí, 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 por favor, quedarse con esa imagen. A ver si la pueden tener abierta mientras yo programo. ¿Cuál era? Creo que era esta. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esta parte de aquí, que es intercambiar, en el caso de que sea mayor, intercambio posiciones. Por ejemplo, el que está en la posición 3, perdón, el que está en la posición 4 va a valer, va a pasarse a la posición 3 y el que está en la posición 4, el que está en la posición 3 va a ser lo que valga la posición 4. No sé si se entendió. Esto es lo que estoy haciendo en esta parte de aquí, intercambiando los valores. El 3 pasa al 4 y el 4 pasa al 3. ¿Sí? Y ahora bien, lo último que tenemos que hacer es, si se dan cuenta, aquí yo lo que he dicho es, esto lo vas a hacer siempre hasta que ya no haya más intercambios. Entonces aquí, como ha habido un intercambio, yo voy a poner que cont es igual a true. ¿Por qué? Porque ha habido un intercambio. ¿Sí? Entonces ahí el algoritmo estaría terminado. Si ustedes, solo voy a mostrarlo. Ah,
¿Dónde están? Un minuto que está pensando, no sé qué le ha pasado. Antes de esto, voy a poner un CLC en Clear. Bueno, si ustedes, vamos a hacer una cosa, vamos a poner lo que vale la variable, la que vale la matriz A en la variable C, en la matriz C, y de esa forma, uy, ya, ok. Aquí lo que me ha pasado es que está entrando un bucle infinito, porque yo nunca le he dicho cuándo debe de parar. Entonces, ¿cómo le debo de decir? Aquí, cont es igual a false. Vale, ahí, si vamos a... Entonces aquí lo que tendrían es el vector A y aquí tendrían el vector C, perdón, sí, la array C ordenado, ¿sí? Entonces, ¿cómo he hecho esto? Es decir, bueno, voy a volver otra vez, les he mostrado para que vean que ya está ordenado. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto de aquí? Lo que se ha hecho primero es, creo un bucle que es el que va a repetir el algoritmo siempre hasta que ya no haya ningún cambio, ¿sí? Luego creo otro bucle dentro de ese bucle, ¿sí? Ese bucle lo que va a hacer es ir intercambiando las posiciones, siempre y cuando, si encuentra que la posición anterior es mayor a la posición siguiente, intercambia los números. Y por último, aquí yo lo que he hecho es poner una variable condición cont que me va a decir cuándo debe de seguir el bucle, ¿sí? Entonces, esto era cómo ordenar un vector. Este es el algoritmo de cómo ordenar un vector de forma ascendente. Luego tenemos cómo ordenar un vector de forma ascendente, que sería básicamente lo mismo, pero aquí en vez de mayor, menor. Entonces, para que no se me vaya las horas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy consciente de que esto de for y while siempre es de practicar. Entonces, aquí hay ejercicios y lo que vamos a hacer es ir haciendo el if, es como darle mi condición al bucle, ¿verdad? Eh, el if, claro. Es decir, el if es como, aquí el if lo que estoy haciendo, ¿cuál bucle? ¿Dices el while, Manuel? ¿O el for? Es decir, intenten no, ok. Ustedes para leer un código, ustedes siempre tienen que ir, ustedes van línea por línea. Es decir, la lógica del código es, ok, MATLAB lee la primera línea, luego lee la segunda línea, luego lee la tercera línea. Es decir, hasta aquí no hay ningún problema. Es decir, aquí lo que está haciendo MATLAB es rellenar variables. Y luego MATLAB se encuentra con algo que se llama while. ¿Qué va a hacer MATLAB? ¿Qué es lo que va a hacer MATLAB? MATLAB lo que va a decir es, ok, me he encontrado con while, significa que todo lo que me pongas entre while y end lo voy a repetir hasta que esto que me has puesto al lado del while sea un falso. ¿Sí? Así piensa MATLAB. MATLAB se encuentra con un while y lo que dice es, todo lo que tengas entre while y end lo voy a repetir hasta que esto de aquí que me has puesto al lado sea un false. ¿Sí? Entonces, MATLAB va a comenzar a repetir todo esto hasta que esto sea false. Entonces, aquí yo lo que hago es hacerlo false y aquí yo pongo otro bucle otra vez. Entonces, ¿qué va a hacer MATLAB cuando encuentra un bucle for? MATLAB lo que va a decir es, voy a repetir hasta que esta variable que me has creado llegue a este valor. ¿Sí? Cuando llega a este valor, termino de hacer ese bucle. Entonces, eso es lo que va a hacer MATLAB. MATLAB no le interesa si aquí hay una condición o no hay una condición. MATLAB lo que dice es, voy a repetir lo que está dentro de este bucle hasta que yo llegue, hasta que esta variable y llegue a este valor de aquí. ¿Sí?
Entonces va a repetir todo este bucle todas las veces que necesite. Y luego sigue MATLAB leyendo línea por línea. Siguiente línea, if. ¿Qué quiere decir if? MATLAB lo que va a decir es, voy a leer lo que está dentro de, entre mi if y mi end, si esto que me has puesto es verdadero. ¿Sí? Entonces va a leer esto siempre y cuando sea verdadero. Si no es verdadero, no lo va a leer. Entonces va a ir leyendo línea por línea, tal, 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 hasta que esto sea verdadero y lo va a repetir y lo va a ir repitiendo hasta que llegue a esta longitud, ¿sí? Entonces, les recomiendo leer así el código. El código lo van a ir leyendo, bueno, lo pueden ir debugueando y ustedes van entendiendo cada línea de código. ¿Está bien? Entonces vamos a, creo que es lo mejor que se puede hacer ahora es ir haciendo los ejercicios. Entonces lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Para que no se me vaya toda la hora en esto, yo le voy a dar 10 minutos para cada ejercicio. ¿Sí? Bueno, no 10, vamos a hacerlo con 5. Vamos, yo sí quisiera que ustedes lo intenten antes de que yo comience a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a ir haciendo unos, bueno, vamos viendo si con 10 o con 5. A medida que alguno vaya terminando el ejercicio 1, por favor, ponerlo en el chat para tener una idea de cuántos pueden ir avanzando, ¿sí? Así para que tenga yo una idea de si se está entendiendo o no se está entendiendo. ¿Sí? Entonces, hacemos el ejercicio 1. Más o menos le daré unos 5 minutos o 10 dependiendo de cuánto vayan tardando, y ahí yo lo hago, yo lo hago, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta? Ok, voy a leer el ejercicio 1 para explicarlo, y dice, pedir al usuario números por consola y dejar de pedir hasta que él inserte el cero. Los números que el usuario ha ingresado deben ser guardados en un array para posteriormente ordenarlos de mayor a menor. Es decir, ustedes le van a pedir al usuario que vaya ingresando números. Ustedes le dicen, ingrese un número. Usted, le pongo 3. Ingrese otro número, 2. Otro número, 5. Otro número, 7. Hasta que el usuario ingrese un cero. Cuando él ingrese un cero, ustedes dejan de pedir y ordenan todos los números que él ha insertado hasta el momento. ¿Sí? ¿Sí se entiende el ejercicio? Muy bien, yo voy a estar aquí cualquier cosa. Por favor, el que vaya terminando, me lo puede ir diciendo por el chat para tener una idea de cómo lo van haciendo, cuánto van haciendo. Exacto, usarías un while porque no sabes cuándo va a terminar. Entonces, un while y la condición para que termine un while es la que ya les he dicho. ¿Sí? Sí, esa es la condición que deben de utilizar, que es n diferente de cero. Por si acaso, para ser diferente lo voy a poner en el chat para que ustedes lo tengan. Esto es para poner diferente, ¿sí? Sí, Gustavo, solo el ejercicio uno, si van terminando, sigan haciéndolo, pero el ejercicio uno, cuando lo terminen, por favor, ponerme en el chat terminado para tener una idea de cuántos lo han podido hacer. Ok, perfecto, Gustavo. Vale, vamos a seguir esperando para que terminen unos cuantos más y luego ya lo hago yo lo hago ya.
Eh, sí, sí, el sort es para ordenarlos, pero bueno, sí, como les dije, hay funciones ya hechas en MATLAB porque el código de ordenamiento es muy universal. Entonces ya MATLAB ha hecho funciones que permiten ordenarlo. Si quieres podemos utilizarlo como sort para que no, pero bueno, la cuestión es que practiquen con los bucles while y for. ¿Sí? Ok, chicos, ¿alguno ha podido terminarlo? Aparte de Gustavo. Vale, ¿algún otro para tener? Ok, para los que no saben cómo comenzar o algo, al menos mi recomendación es que tengan un papel, un lápiz y un papel, ¿sí? Array versus right. Sí, porque array n no sé qué es. Es decir, a ver, array es igual a array n. Mm, esa línea de array es igual a array n creo que no está bien. Porque no estás... Vale, lo voy a ir haciendo lo voy a ir haciendo yo y así, bueno, a ver, lo voy a ir haciendo yo. Como les digo, bueno, la forma en que yo lo voy a hacer no significa que es la única, hay bastantes formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, la primera línea, las líneas que yo les recomiendo son estas dos.
para que no tenga ningún problema con variables. Luego, lo primero que vamos a hacer es pedirle por consola los números, ¿sí? Entonces, para pedirle por consola, bueno, como le tienen que pedirle múltiples veces, ustedes tienen que entender que es un while. ¿Por qué? Porque ustedes le van a pedir hasta que cumpla una condición. Es decir, aquí while cont, ¿sí? Cont es igual a true. ¿Qué es lo que va a hacer? El bucle while va a repetir un código hasta que cont sea igual a false, ¿sí? Entonces, aquí ¿cómo pedimos un número? Nos decimos que n es igual a eh, vamos, n es igual a input, ingresar número. Es decir, aquí yo lo que digo es, esta línea de aquí es para poder obtener un número por consola. Aquí al final yo he puesto una n, es para que el cursor se me vaya abajo. Si yo no le pongo, me va a poner al lado, ¿sí? Eh, bueno, hasta aquí el código lo que va a hacer es, me va a ir pidiendo un número por consola infinitamente, ¿sí? Es decir, aquí no hay nada que lo detenga. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Bueno, decimos que cuando cont no es igual, if cont, aquí ponemos un end, if cont es igual a 0, entonces vas a encontrar un break. Y ahí me vas a detener el bucle, ¿sí? ¿Sí se entendió para qué es esto de aquí? Cuando cont sea igual a 0, perdón, no es cont, cuando n sea igual a 0, entonces me vas a detener el bucle y pones un break. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, en lugar de utilizar break, vamos a poner que cont es igual a false, ¿sí? Entonces esto me va a detener el bucle porque entra en esta condición y esta condición me va a hacer que esto sea false y ya no haga más bucle. ¿Sí se entendió? Y la otra forma de hacerlo es cuando aquí pongo directamente que me vas a hacer el bucle siempre y cuando n sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo de esa forma. Aquí n tengo que ponerle algo distinto de 0 para que comience. Entonces de esta forma lo que vamos a hacer. Y lo último es, vamos a ir guardando todos esos datos en un vector. Este vector lo vamos a hacer a igual a i, vamos a poner n, y la i va a ser igual, va a ir incrementándose. ¿Sí? Esta es la forma de rellenar un vector. ¿Hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna pregunta o algo? Hasta ahí lo que yo he hecho es rellenar el vector de A con los números que va ingresando por pantalla. ¿Sí? Si hacemos play aquí, esto va a funcionar. No, porque me falta inicializar i. Vale. Entonces, si yo pongo play, voy a mostrarles la consola. Si les muestro la consola, me dice ingresar número, pongo un 2, pongo un 3, pongo un 1, pongo un 6, pongo un 7, y así me va a seguir hasta que yo ponga un 0. ¿Sí? Cuando yo pongo un 0, me deja de preguntar. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, hasta ahora lo que yo he hecho es que la consola me vaya preguntando y lo vaya guardando en un vector hasta que yo ponga un 0. Ahora bien, ese vector que yo he guardado, lo único que falta es ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces, ¿cómo se ordenaría? Eh, Podríamos utilizar el mismo código que ya lo he explicado anteriormente, o podemos utilizar la función sort. ¿Qué es la función sort que mencionaba? No sé quién mencionó. Eh, la función que mencionaba Evelyn. La función sort significa que es, yo tengo el vector A, yo voy a decir que C es igual a sort A. ¿Sí? Y esto ya quedaría ordenado. Entonces, si yo solo ponemos play y lo ponemos ahí, antes de esto voy a poner
a que ponga el vector A y el vector C. Entonces, si yo vamos de ingresar un número, ingresamos 1, 2, 5, 8 y 3, y 3 y 1, y luego ingresamos un 0, tenemos que el vector A es 1, 2, 5, 8, 3, 1, 0, que es el vector que yo he puesto aquí, y luego aquí ya está ordenado. Con la función sort se ordena automáticamente. ¿Sí? Entonces ustedes lo podían haber hecho con la función sort o podían haber utilizado el algoritmo que ya les enseñé. ¿Sí? Es decir, ustedes podían haber utilizado el algoritmo de ordenamiento que vimos hace un momento. En lugar de utilizar sort, utilizan este algoritmo, que es el algoritmo para ordenar, y al final dicen, bueno, C es igual, bueno, ya A estaría ordenado. Vamos a ver si sale esto. Dos, 3, 1, 5, 7. 0. Y ahí ya estaría ordenado también, que es 2, 3, 1, 5, 6, 7, 0, que es estos números. Y abajo estaría ordenado 0, 1, 2, 3, 5, 5 y 7. ¿Alguna pregunta con el primer ejercicio? Vale, si alguno no lo ha podido hacer, lo que les sugiero es que cojan un papel en blanco y lo piensen primero, antes de ponerse a programar. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Asimismo, si alguno ya lo ha hecho, por favor, decidme por el chat para tener una idea de cuántos lo han podido hacer. El segundo ejercicio dice, escribir un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña. Es una, debe tener una contraseña, es una variable. Pregunta al usuario por la contraseña hasta que introduzca la contraseña correcta. Es decir, lo que van a hacer aquí es, ustedes primero le preguntan al usuario cuál es la contraseña y acto seguido le piden la contraseña y le van a seguir preguntando hasta que el usuario ingrese la contraseña. ¿Sí? ¿Sí se entendió el ejercicio?
¿Alguno ha podido terminar el ejercicio 2? Para poder comparar dos caracteres, les voy a decir que se utiliza la función strcmp, ¿sí? Viene de String Comparison. strcmp, ¿sí? Eso es para comparar las dos caracteres. Ese sería strm, primer carácter. Vale, ¿alguno lo ha podido terminar? Ok, lo voy a hacer ahora yo para poder ir avanzando. Eh, a ver, lo que voy a hacer es crear una sección nueva. Y este es sección 2. Perdón, ejercicio 2. Este ejercicio vamos a poner el enunciado. Y dice, se escribe un programa que almacene la cadena de caracteres contraseña en una variable, pregunta al usuario hasta que introduzca la contraseña correcta. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario cuál es la contraseña, es decir, que me diga cuál es la contraseña. Entonces aquí vamos a poner contraseña, vamos a crear una variable contraseña que va a ser igual a input, introduzca, escriba contraseña, vamos a poner, ¿sí? O establezca la contraseña. Establezca la contraseña, ¿sí? Aquí hay dos puntos y aquí el usuario va a ingresar la contraseña. Como lo que tenemos que almacenar es un
es un string, le tenemos que poner una S, ¿sí? Si no ponen S, MATLAB va a pensar que lo que tiene que introducir es un número, ¿sí? Por eso va la S. Entonces ahí ya está ingresando, el usuario ingresará la contraseña y luego aquí lo que vamos a hacer es crear un bucle porque lo que vamos a hacer es pedirle al usuario la contraseña y el usuario tendrá que ponerla hasta que hasta que ponga la contraseña correcta. Es decir, hacemos uno más, una contraseña nueva que va a ser igual. Le vamos a pedir al usuario que establezca la contraseña. Que es introducir contraseña y le vamos a seguir preguntando hasta que if la contraseña if strcmp, si estas dos son iguales con nueva y contraseña, entonces va a entrar a un break. ¿Qué es lo que he hecho? Esta función tsmp lo que hace es evaluar, aquí me falta esta función tsmp lo que hace es evaluar si esta cadena de caracteres y esta cadena de caracteres es la misma. Si son las mismas, esto me devuelve un true. Si son distintas, esto me devuelve un false. ¿Sí? ¿Sí se entendió para qué sirve esta función de aquí? ¿Sí se ha entendido para qué sirve esa función? ¿No? Vale. Entonces, para que ustedes entiendan, vamos a hacerlo un pequeño código que vamos a decir que es el nombre es igual a mi nombre de aquí, Lincoln, y es decir, nombre 1 es igual a Lincoln y nombre 2 es igual a Andrés. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve strmp? Esta función de aquí. Esta función sirve, estoy haciendo un código aparte, para decir si esos dos caracteres, si este de aquí y este de aquí son iguales. Es decir, si yo pongo una variable, pongo la coma, ¿qué es lo que va a volver esto? Así, equivalente. Sí, porque equivalente. No, sí. ¿Qué pasó? Aquí según MATLAB hay un error. Esto, N48, N48. A ver. Vale, ahora sí vamos a... Vale. Entonces, vamos a poner, no sé qué, pues. Vale, entonces aquí si comenzamos a debuguear, tenemos que nombre 1 es Lincoln y nombre 2 es Andrés. Entonces lo que va a hacer esto es comparar nombre 1 y nombre 2. Si son iguales,
Aquí en este caso da un 0. ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿Pero qué pasaría si son iguales? Si son iguales, ahí ahí me da un 1. ¿Por qué? Porque el nombre 1 y nombre 2 son iguales. Para eso sirve esta función, para comparar dos variables de carácter. ¿Sí se entendió? Entonces, esa función es la que vamos a poner aquí, porque lo que estamos haciendo es comparar contraseña nueva, es decir, la contraseña no es nueva, vamos a ponerle introducida, la contraseña introducida con la contraseña, ¿sí? Entonces, esto voy a borrar para que no... Entonces aquí yo estoy comparando la contraseña que me introdujo al principio y la comparo cada vez con, con esta contraseña, con la contraseña que está introduciendo. Todo esto dentro de un while. Y va a salir del while cuando entre en esta condición y se encuentre con un break. ¿Sí se entendió esta lógica? Es decir, lo que está haciendo es, comienza a leer un bucle, esto va a hacerlo infinitamente. Aquí se encuentra con introducir la contraseña, es decir, que me va a pedir infinitamente que introduzca una contraseña. Y si esta contraseña introducida es igual a la contraseña, va a entrar al break y sale del bucle. ¿Sí? Entonces ponemos one section y nos vamos al comando inicial. Aquí establezco la contraseña. Yo voy a poner que es Lincoln y introduce la contraseña y pongo perro. Porque salió. Ah, perdón. Estoy en el bucle. Introduce la contraseña. Gato. Bueno, hasta que yo pongo Lincoln y ahí ya sale del bucle. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que hacer. Eso era el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 2? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos con el ejercicio 3. Y dice así, la famosa serie de Fibonacci se construye de tal forma que cada término de la misma es igual a la suma de las dos anteriores. Es decir, que si comenzamos con el número 1, esta serie tiene la siguiente apariencia. 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Programa un código que imprima por pantalla la serie de números Fibonacci menores de 1000. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendrían que hacer en este ejercicio. Así mismo vamos a dar unos 5 minutos a ver si hasta que lo puedan, como le digo, mejor es que lo hagan en un papel y vayan viendo qué lógica deberían hacer. ¿Sí? Lo difícil aquí es la algoritmia, no la programación en MATLAB. Es ver qué algoritmo tienen que utilizar.
Eh, ¿Cómo van, chicos? ¿A alguno se le ha podido ocurrir cómo hacer la serie de Fibonacci? Al menos el algoritmo. ¿Alguno tiene idea de cómo comenzar el algoritmo? Vale. Lo que vamos a hacer, voy a hacerlo yo. Yo sé que no les estoy dando tanto tiempo y quizá no les da tiempo todavía a pensarlo. Lo que pasa es que si, como les quiero mostrar otras cosas más, sí que si quisiera, no les puedo dar tanto tiempo como quisiera. Entonces voy a hacerlo yo, ¿sí? Entonces en la serie de Fibonacci, no sé si se entendió al menos la idea de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es que tú vas sumando números con respecto al anterior. Es decir, 1, el anterior, 0. 1 más 0, 1. 1, el anterior, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente. Entonces la serie de Fibonacci básicamente es que tú tienes que sumarlo y asimismo, como hay que hacer un bucle repetitivo y no sabemos cuándo va a parar, es decir, se puede hacer con un for, pero lo vamos a hacer con un while porque no sabemos exactamente cuántas veces va a hacerlo. Lo único que nos dicen es cuando sea mayor a 1000, para. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un while. Eso quiere un while infinito. ¿Sí? Es decir, como les digo, hay muchas formas de hacerlo, pero lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un while que se va a hacer infinitamente, en el que vamos a comenzar con dos números, a igual a 0 y b igual a 1. ¿Sí? Y lo que tenemos que ir haciendo es, vamos a ir sumando, vamos a hacer una variable que se llame suma, a más b, y vamos a ir sumando